Buenas tardes. Vamos a retroalimentar la autoevaluación del NR, de la unidad 2 del NRC 119. Respecto al número y la cantidad de estudiantes que ha desarrollado la autoevaluación, puedo ver que es como siempre reducido, entonces por favor traten participar más. Veo que también algunos de los estudiantes tuvo que intentar la autoevaluación varias veces, entonces la idea es que lleguen a hacer la autoevaluación una vez que ya tengan revisado el contenido de la unidad 2. ¿Cuáles son las preguntas que más, digamos, han sido, para las cuales han tenido mayores problemas? Um, Vamos a ver, esta pregunta, la cual se relaciona a la Convención Europea de Derechos Humanos y qué tipo de derechos humanos se garantizan en este instrumento normativo de naturaleza regional. La respuesta correcta es la C, derechos civiles y políticos, ya que sabemos que después en el sistema europeo tenemos una Carta Social Europea en la cual se incluyen los derechos de ESCA directamente. Otra pregunta que ha generado problemas. ¿Cuál de las siguientes no es una función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La función de promoción de los derechos humanos, que es una función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos principalmente. Sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una función contenciosa y también una función consultiva, ya que emite opiniones consultivas que tienen de hecho gran valor, que no tienen el mismo valor de sentencias, pero de hecho tienen un valor moral bastante fuerte en línea con la autoridad de esta instancia regional. Um, el presidente de Afganistán, esa es otra pregunta en la cual han tenido varios problemas. El presidente de Afganistán decide rechazar la visita en loco de los representantes del Consejo de Derechos Humanos para recoger informaciones para poder empezar la procedura del EPU. Sabemos que el EPU es el examen periódico universal, que es una herramienta, un mecanismo de control del sistema universal de protección de derechos humanos, ya que el Estado ha decidido no someterse a este procedimiento. Desde el punto de vista internacional, esto no es posible. ¿Por cuál razón? La razón es que todos los estados del sistema universal, parte de la ONU, deben pasar por el EPU. Un estado no puede rechazar, no puede decir no quiero pasar por el EPU, ya que es un control obligatorio por el cual cíclicamente, periódicamente, cada 4 años, todos los estados deben pasar. La respuesta correcta era todos los estados miembros de las Naciones Unidas deben pasar por el EPU. La otra es la otra pregunta en la cual han tenido problema es la 9. En el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, un ciudadano francés quiere presentar una comunicación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para violación de su derecho a la vida y derecho a la integridad física, pero no ha agotado toda la vía de recursos internas. Está legitimado a presentar la comunicación individual. Nosotros sabemos que para llegar a estas instancias regionales hay una serie de criterios de admisibilidad que deben ser considerados. Respecto al sistema europeo, hay la necesidad, así como también para el sistema interamericano, de agotar las vías de recursos internas, o sea, todas las vías disponibles en el estado específico en ese momento. Si no se han agotado las vías de recursos internas, a menos que no se planteen excepciones preliminares, no se puede llegar al Tribunal Europeo. Entonces, no... porque el haber agotado los recursos internos es el requisito fundamental antes de presentar una comunicación individual. Esas son las preguntas más problemáticas de las que he visto. Yo les invito a revisar, de hecho, el material de la unidad 2, organización
Entonces, el elemento orgánico de los sistemas, tanto el universal cuanto los regionales que hemos analizado, es decir, el interamericano y el sistema europeo,